saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este viernes vamos a dialogar con el expresidente de la Asamblea Constituyente, ex ministro de Estado, el economista Alberto Acosta, para hablar de la economía y la parte social, evidentemente, que de alguna manera incide en el país, dada la profunda crisis que vive el Ecuador. ¿Cómo ve Alberto Acosta al cierre de este 2019? ¿Cómo está la situación económica con esta fragilidad? Buen día. Muy buenos días. Mantengo la preocupación que tenía al inicio del año. Al inicio del año yo veía la situación del país muy compleja y eso se está profundizando, se está agravando. Y veo que la característica de este gobierno, que ya tiene un rumbo, eso está claro, el gobierno tiene un rumbo, tiene una propuesta política ideológica, casi podríamos decir dogmática, que es neoliberal, pero el gobierno se caracteriza por la improvisación. Desde el inicio empezó con políticas económicas improvisadas, sin capacidad para dar un golpe de timón que nos enrumbe en otra dirección, porque a mi juicio lo que nosotros tenemos que hacer es un ejercicio de política económica serio, responsable, para liberarnos definitivamente de ese perverso manejo del correísmo, del progresismo, sin caer en las garras del neoliberalismo. El gobierno de Moreno, al inicio de su gestión, apegado a las presiones políticas de corto plazo, vivió la inercia y luego trató de corregir paulatinamente, pero se enrumbó en una dirección que a mi modo de ver es equivocada. ¿Qué debió hacer, economista Acosta? ¿Cómo enfrentar concretamente esta realidad económica? Bueno, la gran tarea que tenemos aquí es asumir cuál es el problema que tiene el país, que es múltiple. Yo anotaría un problema estructural básico que no se puede resolver de la noche a la mañana y en el cual el gobierno del presidente Correa no dio ninguna muestra de que estaba en capacidad de enfrentarlo, que es la estructura primaria exportadora de nuestra economía. Mientras seamos un país producto, que exporta materia prima, estaremos atados a los vaivenes del mercado internacional y estaremos siempre dependiendo de lo que suceda fuera del Ecuador sin capacidad para dar respuestas propias. Esto lo conocemos ya de una larga historia como república productora de materias primas, república bananera, república petrolera, república camaronera, república cacaotera. Yo creo que mientras sigamos en esa senda no vamos a resolver. Claro, Punto ¿cómo uno. cambiar eso? Paulatinamente hay que empezar a hacer las transformaciones de la matriz productiva que no se dio durante 10 años, teniendo los recursos, teniendo un diagnóstico y teniendo alternativas concretas. Eso pasa por, en primer lugar, entender que ese camino no resuelve los problemas. En segundo lugar, que tenemos que comenzar a dar pasos a que nuestra materia prima se transforme en productos terminados. Valor agregado se dice, realmente es valor interno de retorno y tenemos que profundizar, por ejemplo, aquellas actividades. Un ejemplo muy concreto, en lugar de exportar solo cacao, tenemos que exportar cada vez más chocolates y chocolates de calidad, no la materia prima. Lo mismo tenemos que hacer con el café. Nosotros somos el principal exportador como país de banano en el mundo. Y no hemos logrado aprovechar el banano como materia prima. Al contrario, en la lógica de explotación del banano se mantienen modalidades de explotación de la mano de obra que se acercan a situaciones de esclavitud. Yo creo que ahí hay que hacer un enorme esfuerzo como país y luego hay que abordar otros temas, el tema fiscal, el tema monetario y cambiario, el tema productivo, pensando sobre todo desde el ámbito de las finanzas. Mientras tengamos tasas de interés tan altas, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, para las pymes, no vamos a resolver los problemas del país. ¿Cómo enfrentar, usted menciona la caja fiscal, cómo enfrentar esa situación, ese déficit, ese gasto enorme, especialmente corriente? Bueno, ahí hay que trabajar en varios ámbitos en el sector fiscal, en el ámbito fiscal, Miguel. En primer lugar, yo diría que tenemos que partir de un principio fundamental. Quien más gana y quien más tiene que contribuir más al desarrollo nacional. Ese es un principio constitucional y que hay que hacerlo, ¿no? Claro, y además la Constitución establece algo clave, artículo 300, se priorizarán impuestos directos y progresivos. Aquí lo que se quiso hacer, recuerde usted, Miguel, perfectamente hasta diciembre, que querían subir el IVA, eso es un impuesto indirecto y regresivo.
Y luego se tomó esa medida improvisada, una medida desde mi perspectiva vandálica, como de subir la gasolina en más del 100%, el diésel en más del 100%, que representaba un incremento de las tarifas del transporte del 40%. Eso es vandalismo en política económica, eso hay que decir las cosas con claridad, improvisación total, sin un estudio, sin nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que Si hacer? es vandalismo económico, ¿eso justifica el vandalismo de destrucción en el país? No, ningún vandalismo se justifica. Ninguna acción violenta se justifica. Hay que respetar, pero el primero que tiene que garantizar un manejo económico que genere riqueza, que genere equidad, redistribución de los beneficios, es el gobierno nacional. Es el primer responsable de lo que sucedió en octubre, tanto por el lado de esa política económica vandálica, como por el lado de la represión vandálica que se dio. Yo no estoy defendiendo el vandalismo de ninguna especie. Siempre he dicho que el camino es la paz. No hay un camino hacia la paz, sino que el camino es la paz. Pero la paz exige equidad social, equidad ecológica. Economista Acosta, ¿qué hacer? ¿Y cómo enfrentar los subsidios? Ve usted, y usted lo sabe, en el gobierno militar de la década de los 70 se represó el aumento del precio de los combustibles. ¿Qué tuvo que hacer Jaime Roldós del 81? Subir el 300% de 4,65 sucres el galón a 15 sucres. Eso impactó en la economía ecuatoriana. El represar con un producto no renovable no complica aún más las cosas. ¿Por qué no focalizar atendiendo a los sectores populares, no afectar a esos sectores, Miguel, pero que paguen? Porque hablemos de los subsidios, que me parece que es un tema clave. Pero esto beneficia a los que podemos pagar, beneficia a los grandes sectores. De acuerdo, pero eso no justifica la eliminación del subsidio de la noche a la mañana, porque no tenía ningún criterio de producción, ningún criterio social, ningún criterio ecológico. Era simplemente la presión fiscal que tiene el gobierno atado de pies y manos a la lógica del Fondo Monetario Internacional, que no realiza los desembolsos que le tocaba hacer, que se comprometió a hacer, porque espera que cumplamos el deber. Este es un tema que no hay que olvidar. Esta es una cuestión clave. Estamos atados en términos de política económica a una lógica perversa del Fondo Monetario Internacional. La cuestión de los subsidios, sí se pueden eliminar los subsidios, por supuesto, pero con una propuesta integral. ¿Ya? Ahí hay que pensar cómo se lo va a hacer. No solo qué se va a hacer, sino cómo se le va a hacer. Entonces, muy rápidamente, si vamos a eliminar el subsidio a los combustibles, diferenciemos los combustibles. En una primera fase, habría que migrar el transporte público de pasajeros y de carga de gasolina totalmente a diésel, y se subsidia el diésel. En los primeros días de esa decisión, quienes tengan vehículos particulares a diésel tienen que hacer una contribución adicional. Yo pondría $1,000 para poder seguir circulando, porque se va a subsidiar el diésel. Y quien tiene un auto particular a diésel se supone que tiene la capacidad de pagar el precio real. Luego, el precio de la gasolina extra, que habría que ir revisando, la gasolina extra y la gasolina, la eco creo que le llaman a otra gasolina, el Ecopaís. Entonces, esa gasolina habría que ir revisando, pero simultáneamente habría que subsidiar el transporte público. El transporte es decir, no tocar este momento, ni afectar a los más pobres, ni el transporte público. El transporte público, inclusive yo le subsidiaría más, que no paguen 25 centavos, que paguen 20 centavos. Incluso llegaría a una medida. Ese pésimo servicio. Hay que mejorar el servicio. Ese es que este es un círculo vicioso. Miguel, por algo hay que empezar. No suben las tarifas por mal servicio. Pero es que por algo hay que... No mejora el servicio, no suben las tarifas. Y pensamos en el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo, porque cada ciudad puede tener una respuesta diferente. Habría que municipalizar el transporte público. Y organizar un sistema subsidiado para que la movilidad de la gente sea cada vez mayor. Porque la solución no es tener cada vez más automóviles privados. Y en ese sentido hay que mejorar la calidad, la cantidad, la cobertura del transporte público. Entonces, simultáneamente, hay que dar paso a un control electrónico de cada uno de los vehículos. Ahora ya funciona eso. Usted va a algunas gasolineras y le saludan por el nombre. ¿Por qué? ¿Acaso le conocen todos los vendedores de gasolina? Está interconectado el sistema, es fácil. ¿Por qué no se focaliza eso? Por la placa, ¿no es cierto? Placa, nombre, apellido. Automáticamente. Ya está el sistema. ¿Por qué no se puede implementar eso? Habría que implementar eso, habría que hacer realidad eso. Entonces, los vehículos
dependiendo del octanaje, de la capacidad del cilindraje, tendrían que pagar un precio de gasolina mayor. Se les va eliminando el subsidio. Por ejemplo, todos los vehículos de más de 2.000 centímetros cúbicos privados no deberían tener subsidio, deberían pagar la gasolina sin subsidios. Esas son medidas que se pueden ir tomando. Y paulatinamente, en una segunda fase, hay que ir migrando del transporte público a diésel al transporte público a electricidad. Buses y camiones con electricidad que existen ya. No estamos hablando de aquí cosas novedosas que recién se van a inventar. Eso ya existe. Pero la solución tiene que ser integral, no con una medida improvisada, vandálica como la que tomó el gobierno del presidente Moreno. Él es el responsable de la debacle social y política que estamos viviendo. Hay que decir las cosas con absoluta claridad. Recibió una herencia nefasta del gobierno anterior. Lo dije. Gravísimo. Es muy grave la herencia esa, pero él está ahondando. Él pudo haber dado golpes de timón oportunamente. Siguió con la inercia de una política económica que dije hay que superar. Esa política económica del progresismo, del correísmo, no tenía más futuro. Pero el neoliberalismo nos retorna al pasado más perverso. Miguel, recordemos, tenemos memoria, nosotros vivimos eso muy de cerca, desde el año 63. Pero esos extremos, neoliberalismo, ocurre esto. Y el socialismo del siglo XXI, un fracaso absoluto. Venezuela. Si no te estoy defendiendo eso, es que ese es el problema del país. O lo uno o lo otro. Claro, los extremos que se sembró. No, nosotros tenemos que buscar una propuesta propia. Equidad en el manejo tributario. ¿Y cómo lograr eso? Le estoy sugiriendo ya en el tema de los subsidios muy rápidamente y tengo más alternativas al respecto. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que quien más gana contribuya más al desarrollo nacional? No con las medidas de esta política de simplicidad, de esta ley de simplicidad y progresividad que me parece tiene algunos elementos hasta perversos. ¿Cuál es? Un entreguismo perverso. Por ejemplo, las grandes empresas telefónicas van a pagar tributos. En la ley, en la propuesta que hizo el gobierno, la empresa podría descontar ese pago de tributos realizando inversiones para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones. Ahora ya no es así. Un pequeño ajuste hace la Asamblea, pero que no cambie la esencia. ¿Quién va a hacer ahora la inversión de esa ampliación de la infraestructura televisiva? El Estado. ¿Y quién se va a beneficiar de la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones? Las empresas. No, señores. Pero finalmente quedará no. Estado. Las empresas telefónicas, Miguel, tienen utilidades anuales, utilidades netas sobre patrimonio de más del 90%. De más del 90% al año. Ahí habría que pensar en esa línea, el que más gana y el que más tiene contribuye más, un impuesto especial a las ganancias extraordinarias en dólares, por ejemplo. ¿Y por qué tienen esas ganancias altas y no tiene CNT, por ejemplo, en un sector tan boyante como es las telecomunicaciones? Yo no conozco. ¿El fracaso del manejo del Estado en eso? En este caso puede ser. No hay por definición un mal manejo del Estado. No hay por definición. Pero hay casuística como este. Sí, pero yo podría demostrar casuísticamente el caso de las empresas públicas en la ciudad de Cuenca, donde funcionan muy bien, la empresa eléctrica, la empresa de agua, Etapa, la Centro Sur, funcionan muy bien. Si hay cómo que funcionen bien las empresas. Y también podría mencionar una cantidad de casos de empresas privadas que tienen utilidades gracias a los subsidios del Estado. ¿Y por qué funcionan estas empresas bien? Porque tienen unos contratos tremendamente beneficiosos y posiciones oligopólicas en los mercados. Lo mismo que la banca privada. La banca privada funciona como un oligopolio y eso es lo que también hay que romper. Pero terminaría la idea de impuestos, cómo recogemos más impuestos. Hay que pensar en focalizar los impuestos para quien más gana contribuya más. Le voy a dar unas cifras que me parecen muy interesantes. Incrementar al 4%, esto es un incremento del 1.8%, de 1.8 puntos porcentuales, la meta de recaudación del impuesto a la renta de los 270 grupos económicos. Los 270 grupos económicos en el año 2017 pagaron cerca de 70.000 millones de dólares, según la información del SRI. Tuvieron ingresos por 70.000 millones de dólares, otro sería una maravilla. Ya, y el impuesto a la renta fue apenas de 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que paguen 1.200 millones de dólares más. ¿Cómo se puede conseguir eso? A través de múltiples mecanismos. Por ejemplo, un impuesto a los activos,
un impuesto a los activos de un 1%, tendríamos 1.157 millones de dólares. ¿De dónde salen estas informaciones? De un documento que el gobierno nacional no tuvo ni siquiera la interesa para discutir. ¿Cuál es la fuente? La fuente es del SRI, los datos son del SRI, pero el documento es preparado por la CONAIE, que es un documento para discutir, la CONAIE por el Parlamento de los Pueblos, para discutir en la sociedad otra opción de política económica. En ese sentido, Miguel, lo que a mí me preocupa es nuestra incapacidad, y generalizo, para encontrar un rumbo propio. Y creemos que seguir por la senda neoliberal va a resolver los problemas. No, señores, la historia, la experiencia reciente y lo que se suscribió en la carta de intención, que es una carta de intención suicida, ya augura que el año 2020 y el 2021 seguirán siendo complicados. Bueno, vamos a seguir hablando con el economista Alberto Acosta, el presidente de la Asamblea Constituyente y ministro de Estado en Radio Quito y Platinum FM. En el noticiero El Comercio TV de Televicentro, muchas gracias, un feliz viernes.